Bienvenidos hermanos. Este es un momento que yo esperaba mucho con el Padre Miguel Camín, que es un buen amigo de nosotros, de todos nosotros los que conformamos el Instituto de Teología. Ha dado un curso maravilloso de Teología Fundamental y pues en esta ocasión, en los puntos para razón de nuestra fe, en orden al 125 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe, nos van a platicar acerca de la relación que tiene el guadalupanismo con la nación, con la conformación de la nación mexicana. Miguel, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a grabar algunos segmentos que van a ir apareciendo poco a poco en orden a este aniversario tan maravilloso de la Virgen de Guadalupe. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto en comunicarme a través de estos medios ciertamente tan interesantes y tan necesarios en este momento, estar contigo y compartir ciertamente esta vivencia de lo que ha significado llegar a un aniversario en el acontecimiento guadalupano que tiene muchas perspectivas y que a veces nosotros nos cerramos nada más a recordar, ay, es que ya viene el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, vamos a hacer una celebración o vamos a la basílica, nuestras peregrinaciones tradicionales o las celebraciones de las comunidades, en parroquias, en capillas, en diferentes lugares. Hay algo mucho más. Sí. ¿Por qué? Porque el guadalupanismo está metido en la vena de la nación. El tuétano. Exactamente, y cuando decimos la vena, el tuétano, estamos metidos en la identidad de toda la nación mexicana, de todos los mexicanos. Pero no nada más mexicanos así como por, ay, son los mexicanos y esto, no, sino por lo que ha sido. Como dice un poco el concilio al principio en la Gaudium et Spes, en las luchas, en las miserias, en las glorias, en lo positivo, en lo negativo, en lo que ha edificado, en lo que ha destruido, ha estado presente en todos los momentos. Entonces, eso es una configuración de un acontecimiento fundante y que le ha dado un gran sentido. Ahora, este año hemos, en esta circunstancia y situación concreta en la que estamos, hemos celebrado 125 años de la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se realizó en 1895. Ahora, también vamos, ¿qué pasaba hace más de 100 años? ¿Qué acontecimiento? ¿Y cómo fue la coronación? Ahora sí que la coronación de otros acontecimientos, de muchas personas, de muchos hechos. Entonces, y es como todo en la historia, este acontecimiento nos lleva a las raíces, nos lleva al origen, nos lleva a descubrir qué hay detrás de todo esto. Porque cuando no somos capaces de ir al origen, no conocemos, hay ignorancia, no descubrimos las repercusiones, no descubrimos las riquezas que esto nos ha aportado. Y por eso en México a veces cumplimos otra vez ese ciclo de los mismos errores. Algo así, como la típico de canción mexicana, ¿no? Siempre caigo en los mismos errores. Sí. Otra vez a brindar con extraños. Sí. Y la extrañeza de los acontecimientos, de las personas, de los hechos, etc. Entonces, la coronación de la Virgen de Guadalupe en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en tiempo del Porfiriato, hay que ubicar todas estas cuestiones, corresponde a todas unas aspiraciones muy antiguas que fueron conformándose desde el virreinato hasta la etapa del México independiente
que estamos exactamente a 200 años de ese hecho, a 500 años de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, pero no nada más es la ciudad, el inicio de la ciudad, la caída de la Gran Tenochtitlan, la construcción. Nosotros, la Iglesia, no estamos en esa clave de lectura del acontecimiento, de esa historia. ¿Qué vamos a celebrar de 500 años? Vamos a celebrar 500 años de la llegada de la fe. De la evangelización. De la evangelización a estas tierras. Ya comenzó eso, esto tiene ya muchos años. Desde 1992, cuando Colón llega a las islas, y entonces se implanta la primera cruz. Saquémonos de la cabeza, salgamos de esa dinámica que a veces tienen los historiadores, antropólogos y todo eso, que si la cruz, que si la espada, que si bueno, que si negativo. Es nuestra historia. Sí. Y nadie puede negar su historia. Sí. Nadie podemos negar nuestra familia. Aunque haya errores, aunque haya no sé qué, aunque haya pasado tal situación, tal circunstancia. ¿Para qué decimos que no? Sí, como dice la Chimoltrufia también. Sí. Entonces... Citando a la clásica. Ah, no, a la clásica, por supuesto. Es que esto es así como muy nuestro, ¿no? Como muy de aquí, de la... como muy de la del vida. Barrio. Sí, del barrio. De la vida cotidiana. Pues ¿para qué decimos que no? Sí. Entonces... ya desde allí se lanzó que la visión que nosotros tenemos de la llegada, ojo, no nada más de españoles como se dice, porque ni siquiera España existía como tal. Ajá, sí. A mí me gusta decirlo, y como muchos autores lo dicen, ibéricos. Pero tampoco venían solamente ibéricos. Venían italianos, venía gente aún de Flandes. Venía gente que conformaba una visión amplia de lo que fue el Imperio Español. Y después, poco a poco, México se fue integrando, lo que ahora llamamos México, se fue integrando a este hecho. Es muy curioso que en 1517, por ejemplo, cuando Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el emperador, el del chocolate. Sí. También para saber los clásicos, porque el chocolate. Carlos V, el chocolate emperador. Sí. Es que me preguntan a veces en clases, ¿es el de chocolate? Sí. Los niños, ya sabes, ¿es el del chocolate? Sí. Ay, qué bueno, padre. Entonces ya sabemos quién es. Ah, bueno. Pues es que vivimos de esas realidades. Quiero Carlos V. Son nuestras referencias culturales. Sí, muy simpáticas todas. Ya llevamos la chimoltrufia, el chocolate. Muy bien. Dale. Al rato saldrá el chocolate abuelita, que también tiene que el presidencial, todo eso. Entonces, en ese aspecto, cuando empiezan, o sea, ya sabían, ya existía la idea en Cuba. Y el mismo Cortés ya sabía del famoso Yucatán, le llamaban el Yucatán. Es más, la palabra Yucatán la usaron los ibéricos y la gente que venía, porque les preguntaban, ¿cómo se llama aquí? Y ellos nomás se reían, pues hablaban maya y los dos castellano, y pues ¿cómo nos entendemos? Y se reían, y entonces... Y se reían y les decían Yucatán, o sea, me río porque no sé qué me quieres decir. Y entonces ellos creían que él se llamaba Yucatán, pero Yucatán significa risa. Ah, ya. Eso quiere decir la palabra Yucatán. Entonces, le decían, los ibéricos del 16, le decían el Yucatán. El Yucatán. Por eso ya Cortés tenía la idea de venir a ese lugar. Entonces, las primeras expediciones que andaban bordeando la península, Isla Mujeres, Cozumel, etcétera, llegaron hasta más o menos lo que ahora es el puerto de Veracruz, se regresaron hacia ya conocían de alguna manera también la península de Florida, regresaron a Cuba, etcétera, y fueron armando la idea.
En ese mismo año va coincidiendo providencialmente. Recuerden que siempre la providencia es la que va llevando la historia. Somos parte de una historia de la salvación, una historia salvífica. Nosotros los cristianos no leemos la historia como lo lee cualquier civil o cualquier persona que no tiene fe. Nosotros al final decimos estos hechos negativos y positivos, porque no es que Dios haga la historia así, yo estoy manipulando, no. Es que nosotros los seres humanos la hacemos, pero también Dios nos proporciona muchos elementos para poderla realizar y hacer y darle un sentido. Bueno, entonces en ese momento nosotros nos vamos a ir a integrar en el concepto del gran imperio, que después, bueno, Carlos V posteriormente va a ser coronado emperador del Sacro Imperio Germánico de Occidente, y vamos a entrar a esa vida nueva. Cuidado con que nada más vinieron a robarse, a llevarse, a saquear, no. a violar mujeres. No es cierto, son historias raras y extrañas. Llegaron en primer lugar a evangelizar. Ya después, aquí especialmente en México, lo que ahora llamamos México, y después la repercusión que va a tener hacia América, el hecho guadalupano va a ser muy interesante. Pero entonces nos vamos a integrar a ese gran mundo. Y como todo imperio europeo, bueno, mucha gente va a estar en esa dinámica. Van a entrar muchos pueblos. En la misma península ibérica ya había un mestizaje. De los árabes. De los judíos mismos. De los judíos también. Recuerda que, por ejemplo, Toledo era la ciudad, ¿cómo necesitamos hoy algo así, verdad? Era la ciudad de la convivencia, era la ciudad de la capacidad que se tenía de la tolerancia, ahora que se habla tanto. La sinagoga de Toledo es maravillosa. Por supuesto. Maravillosa. ¿Pero por qué? Porque en Toledo convivían judíos, musulmanes y cristianos en una paz fantástica. Un poquito menos en el sur, en Sevilla, en el área de Andalucía. Menos. Pero Toledo era la ciudad de la tolerancia. O sea, por eso es una ciudad tan interesante, sí, Ahora, vas a la catedral y la grandiosidad de la catedral, etc. Además, ahí estuvo la liturgia allí, y hasta el día de hoy sigue siendo la sede de la liturgia mozárabica. Y por eso el rito hispánico se le llama también rito mozárabico. Cuando la cultura, la lengua, los pensamientos, la sensibilidad comenzaban a entrar en comunión. Nuestra catedral fue hecha bajo el modelo de Sevilla, ¿no? Sí. ¿Y qué tan cercana era Sevilla de Toledo? Bueno, no físicamente, sino culturalmente. Culturalmente muy cercana. Nuestra catedral es una catedral hecha bajo el criterio, bajo lo que se llama la estructura, la planta de la liturgia mozárabica. Hoy en día no vemos la catedral como originalmente estuvo planeada, porque si entramos por las puertas laterales, son dos naves que nos deben de llevar a dos puertas de salida hacia atrás. En tiempo de la persecución pusieron ahí dos retablos que no tienen nada que ver con la catedral, y ahora pues ya nos acostumbramos a verlos. Pero eran plantas procesionales. Luego, el coro al centro, que es el lugar donde el cabildo celebra la liturgia de las horas, la crujía que une al altar mayor, y atrás el ábside, donde se tiene siempre en todas las catedrales españolas. Una capilla para el rey. La capilla regia, exactamente. Por eso nosotros le decimos el altar de los reyes. Exactamente. Y delante del coro se puso también otro altar, que aquí llamamos el altar del perdón, porque le dio nombre a aquella antigua imagen que se perdió en el incendio de los 60s y que representaba
alguien que pidió perdón en la Inquisición, pintó la imagen, fue llevada, etc. Pero es esa historia. Y alrededor, las pequeñas capillas con los gremios más importantes que tenían sus propias capillas, que tenían su sentido cristiano, de vida cristiana. Y el gremio también tenía otra característica. No nada más era el gremio por el trabajo que realizabas, sino que la asociación. Exactamente, la asociación, pero de allí viene entonces que las cofradías. La cofradía. ¿Pero qué te daba la cofradía? Algo bien importante. ¿Sociedad? Sí, pero sobre todo... ¿Pertenencia? Pertenencia, pero se fijaban en la vida eterna. O sea, te daban sepultura, te aseguraban tu sepultura. ¿Recuerda una de las obras de misericordia? Sí. Sepultura y oración posterior a la muerte. El gremio va reuniendo sus dineros y con eso se pagan las sepulturas de los miembros y se pagan las misas perpetuas. La familia, en el momento en que alguien moría, no tenía que preocuparse. Tu asociación, tu gremio, tu cofradía, las cofradías, sí. La de Nuestra Señora ahí entrando en la catedral, la primera capilla de Nuestra Señora de las Angustias. Sí, sí. Que exactamente es una pietà, con la representación típica de la piedad. La Virgen María, cuando bajan a Jesús de la cruz, y ahí está. Entonces, fíjate también cómo todo eso ha ido configurando nuestra manera de ser. Todavía, por ejemplo, en los pueblos, etcétera, en las ciudades, lógico, se ha perdido, pero en los pueblos se mantiene todavía ese sentido de la solidaridad con la familia que pierde un miembro. Y más exactamente si pertenece a un gremio. Sí. Que si son los carpinteros, que si son los herreros, que si son los estos, que si son los otros, los que trabajan el cuero, los que trabajan aún la artesanía, en fin. Eso te daba la pertenencia en la cofradía. Y por eso las cofradías eran importantes y por eso la cofradía tenía sus propias oraciones, tenía sus propios privilegios, tenían un montón de cuestiones muy interesantes. Su propia economía. Su propia economía. Y por eso cada quien hacía su capilla conforme su economía. Como le gustaba. Exactamente, ponía el titular de su grupo. Entonces, si eran los carpinteros, lógico que van a poner a San José. Es lo más adecuado. Entonces, nos adentramos en ese mundo. O sea, lo que va a ser Nueva España, lo que va a ser la sociedad novohispana, va a entrar en ese mundo heredado de Europa, pero que en el fondo viene con la evangelización. Que aunque había soldados mala onda, había soldados definitivamente no pasados. no muy ortodoxos en su vida, que aunque había gente que venía ya como comerciantes y como terratenientes, etcétera, a ver qué hacían, pues, en fin, pero las ideas eran estas. Entonces, esa fue la semilla que va llegando. Más aparte las comunidades. Entonces, a partir de la independencia, que vamos a celebrar el próximo año, vamos a ver cómo evolucionó también ya la nueva situación de México. A partir de la caída de México Tenochtitlan, el mestizaje, el inicio, porque además a veces pensamos, y un poco seguimos siendo muy centralistas, nada más la caída de la Ciudad de México, que parece que todo pasó aquí, en el Valle Central, en la cuenca, pero pasó en todas partes. En mucho tiempo. Exactamente, y fue sucediendo. O sea, 100 años, ¿no? Claro. Como 100 años se tardó la conquista, ¿no? Pues sí, porque se fueron dando, por ejemplo, camino, toda el área purépecha. O sea, vamos a internarnos hacia Michoacán, hacia Jalisco, etc. Por el sur, hacia Oaxaca.
Vamos, Chiapas. exactamente. El Bajío, pues bueno, fue lo primero que se fue encontrando. Yucatán, bueno, era más fácil. Yucatán siempre se manejó más fácil siempre por agua. Ajá. Andar por agua que andar por tierra. Todavía. Porque la selva es No, inaccesible. por eso fue el peor fracaso en la vida de Cortés haber ido a las higueras. Su viaje famoso a las higueras, que era llegar a lo que es Honduras actualmente por tierra, Ajá. ya lo acabó. Ahí empezó la caída de Cortés. Y la gente que llevó, y bueno, se murieron casi todos. No, fue terrible. Regresó porque encontraron un barco que andaba por allí también medio También perdido por las higueras Sí. en el Caribe. Y por eso regresaron. Ya tenían muy bien localizados, ciertamente, todas las islas, Cuba, la Española, Puerto Rico. todo, hasta el Darién. El Darién es lo que le llamamos ahora nosotros la parte de Panamá. Ah, bien. A eso se llamaba el Darién. Entonces, por ahí hay investigaciones bien interesantes. Pero entonces nos empezamos a adentrar. O sea, todo esto, ¿por qué lo digo? Para que entendamos nuestro mestizaje. Sí. Porque a veces oficialmente siempre se ha dicho, solamente vinieron ibéricos, solamente vinieron españoles. No es cierto. Vino gente de toda Europa. Había muchos italianos aquí. Había mucha gente de Flandes, como se les decía, había alemanes. El mismo Colón era italiano. Exactamente. Pero si tú lees, por ejemplo, a José Luis Martínez, que es una de las mejores biografías que se ha escrito de Hernán Cortés, allí te dice exactamente quiénes desembarcaron con Cortés en la Villa Rica de la Veracruz y cómo fundaron la Villa Rica de la Veracruz, etcétera. Lógico, tenían que tener un ayuntamiento para que separarse del ayuntamiento de Santiago de Cuba, que era de donde habían salido, pues corriendo, casi, corriendito. Y entonces no viene nada más ibéricos. ¿Cuántos errores de la historia y cuánta precisión ha faltado para decir es que nuestros orígenes son muchos? Y nuestro mestizaje, que tanto tendríamos que valorar, fuera mucho más positivo, mucho más edificante. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque estoy echando las raíces, porque estoy echando la cimentación sobre lo que va a ser la relación de México. Por un lado, eso fue lo que nos llegó, está bien, eso es lo que vino, pero ¿qué había aquí? ¿Con qué se enfrentaron? O sea, tampoco se enfrentaron con gente extremadamente salvaje y todo eso, no. Se enfrentaron con una cultura totalmente diferente a la europea, por supuesto, totalmente diferente a toda la cultura que se llama la cultura mediterránea. Pensar en el norte de África, pensar en el Medio Oriente, pensar en Europa, que forma la cuenca mediterránea, la cultura mediterránea, que habían sido pueblos muy diferentes, culturas muy diferentes. Claro, el ser humano siempre será ser humano y había tantos elementos tan comunes. El ser humano siempre, recuerda de la filosofía, acuérdate de la filosofía, siempre se va a preguntar sobre sí mismo, siempre se va a preguntar sobre el universo, siempre se va a preguntar sobre Dios. Sobre Dios. Eso es. Las tres preguntas antropológicas básicas que pasamos ya por ellas y todos, y seguimos pasando, y seguirán por los siglos de los siglos, y todo el mundo va a pasar. Mientras que existe el hombre, las preguntas van a ser las mismas. ¿Cómo son las respuestas? Muy variadas. Entonces, en el mundo indígena, especialmente en el mundo mexica, porque además es el mundo más conocido, es el mundo más estudiado. No existen los aztecas, o sea, hay que partir siempre del concepto mexica. Ellos nunca dijeron, nosotros somos los aztecas, no, nosotros somos
los hijos del sol, somos mexicas. El libro del maestro Caso, ahí está bien claro. El pueblo del sol se llama, ahí lo buscan en el... No voy a darle de qué librería, de qué editorial. De ti, Pero lo y la buscan. página. Sí, sí, casi, pero ahí está expresado. Es que es todo, pues, ¿a poco nosotros vamos a inventar todo en el siglo XX o algo así? No, los que han estudiado antes, etcétera. El maestro León Portilla, que tanto nos aportó. Yo tuve clase con él en la UNAM, un tiempito con él tomé un curso. Muy, muy interesante. Entonces, esta concepción del hombre, o sea, el hombre no podía hacer cualquier situación, un acaso, no. Era el merecido de la penitencia de los dioses. O sea, se cumple aquello casi del Salmo, lo hiciste poco inferior a un dios. A los ángeles. A los ángeles. Pero al final era casi a Dios, ¿verdad? Sí. Lo hiciste casi inferior, o sea, pero ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y esto pasa lo mismo. Es Quetzalcóatl que muele los huesos humanos con Cihualcóatl y con su sangre les da vida y nace el Macehual, el merecido por nuestra penitencia, eso significa Macehual. Lo que Juan Diego se define a sí mismo, yo soy un pobre Macehual, o sea, hombre del pueblo, un nacido de la penitencia, o sea, todo como todo mundo, o sea, común y corriente, como decía mi mamá. Somos muy comunes más y corrientes. Que comunes. Comunes, exactamente. Al final de cuentas. Sí. Entonces, esa concepción, la concepción de Dios, o sea, ya desde Netzahualcóyotl, la idea de que existe un solo Dios único y verdadero por quien se vive. O sea, sí puede haber ese solo Dios, puede haber como otras representaciones del Dios, pero el único Dios, y en el mundo mexica también se llega a su desarrollo pleno y total, el Ometeotl, esta idea del Dios del dual, Ometecutli, como todo en náhuatl, es Dual. Es dual. Son los dos principios, la vida y la muerte siempre, el día y la noche, el bien y el mal, todo esto. Pero siempre esta idea de que hay un único Dios, providente, atento, que escucha. Y además la ritualidad del hombre que está también en su naturaleza. O sea, la historia de la humanidad ha estado regida igual por dos elementos. El mito y el rito. O sea, yo necesito de la concepción, porque gracias a Dios, pues por eso nos hizo Dios capaces de entender, de comprender, de tener esta capacidad intelectual, ¿verdad? Por eso hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios es exactamente un ser volitivo, un ser intelectual, un ser con capacidad de amar. Es exactamente, esta es la imagen y semejanza de Dios. Los animales no piensan, no van a pensar que los animales piensan, que ahora andan en situaciones muy raras. Entonces, pero ¿cómo voy a pensar los conceptos más profundos, más elevados, más plenos? Y además, algo que le dé sentido a la existencia. No puedes pasar la vida sin sentido. No. Pues viene exactamente la concepción mítica. Que en el mito hay que recordar que hoy en día, digo esto porque, ay, Dios mío, no sabemos ni siquiera usar a veces el lenguaje. Creemos que mito o mítico es algo mentiroso. Y eso no es cierto. El mito se define como una aspiración. O sea, yo aspiro que el sentido de mi vida lo dé porque he nacido por la penitencia de los dioses. Sino, ¿qué sentido tendría la vida? Ahora sí que, volviendo al clásico, la vida no vale nada. Sí. No vale nada la vida. Sí.
Es de José Alfredo, ¿no? Claro, por supuesto. Es otro clásico. Es otro clásico, así es. Y al rato vamos a citar al maestro Juanga. Sí, Entonces, el profeta. No, le dicen el filósofo del pueblo. Oh. El filósofo del pueblo. Yo creo en sus palabras. Sí, definitivamente. Ay. Si no tienes un concepto mítico, lo mítico no es mentiroso. Lo mítico no es una mentira, no es una irrealidad, no es algo que no existe. Una construcción ficticia, ¿no? Ficticia, no. Hay cuentitos, hay historietas, por eso existe todo un cúmulo y que hoy en día todo eso se ha juntado en la literatura. Pues que bueno, la literatura para eso nos sirve, pero el mito no. El mito es aspiracional y es respuesta a las necesidades humanas. Pero el mito no puede tener ninguna realidad, ningún sentido, si no se convierte en rito, si no se convierte en acto, en acción que yo hago, que yo realizo, una acción simbólica, porque eso es lo importante también, simbólica, para sintetizar cósmicamente, y el hombre dentro de esta realidad del cosmos, esta expresión del mito y del rito. Y aquí remito a las clases, porque esto ya lo he expresado en el curso de liturgia, para que lo tengan en cuenta. Nomás acuérdense, ya habíamos escuchado algo de esto, ya habíamos tenido en cuenta algo de esto. Entonces, estas son las dos realidades, lo que viene de Europa. ¿Por qué insisto más en lo que viene de Europa? Porque a veces es de lo que menos se insiste. Ajá. Es en lo que menos hacemos hincapié. Entonces nos queremos sentir tan nacionalistas, tan de aquí, que aquí todo, etcétera. La virtud está en el justo medio, decía Santo Tomás, otro clásico. Exactamente. Un nivel superior. Sí. No, yo siento a todos. Es que si no, luego me andan reclamando en la noche cuando estoy dormido, en mis sueños, oye, pero ¿por qué no me citaste? Se te aparecen. Se me aparecen, sí, exactamente. No, yo cito a todos para que no hay ningún problema. Esto es una democracia, entonces a todos. Somos sincretistas y barrocos. Sí. Además el barroco mexicano. Basta ver la Catedral de México, comerse un chile en nogada y un mole, y ahí está y cantar a Juan Gabriel. Y la Virgen de Guadalupe. Por eso dice un autor, Francisco de la Maza, por eso dice que México ha aportado dos aspectos a la cultura universal: el barroco y el guadalupanismo mexicano. Yo diría tres, corrigiendo. El barroco, la guadalupana y el surrealismo. Surrealismo, sí, decía André Breton, cuando vino a México, este es el surrealismo. Decía puro. Que si Kafka hubiera escrito en México, fuera un escritor contemporáneo. Así de Kafka. Costumbrista. Costumbrista, exactamente. No, sí, ciertamente. Pero es que yo citaba a De la Maza. Sí. Él dice nomás estos dos. Nosotros ya con nuestra capacidad, y además han pasado... Por eso agrego. Yo creo que han pasado ya casi un siglo de lo que dijo, no me acuerdo, de la Maza, no me acuerdo cuándo escribió su libro, o sea, fechas, no soy protestante, para saberme capítulos, versículos y todo aquello, no, nunca. Yo también. Y las fechas, miren, se las voy a ir diciendo, pero porque la fecha siempre, pues por lo menos te da uno cuenta, pues cuándo pasó esto y de dónde pasó y todo. Te da un marco de referencia. Te da un marco de referencia. Que nos lo sepamos, ¿no? Claro. Entonces esto ya son los orígenes, son el principio, son la base, y de ahí vamos a partir. Perfecto. Bueno. ¿Algo más que quieras agregar en este segmento? Este segmento basta con eso, para que creo que tienen mucha materia en qué pensar. Bueno, ya nos dejó pensando. Nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias, Miguel.